si puedes, hermano Diego, leernos 2 Timoteo capítulo 2, versos del 8 en adelante. Te voy a decir en dónde parar para que yo poder expresarles, compartirles la prédica de hoy, la exposición de la palabra, y así que quede muy clara en nuestros corazones. Te dejamos el tiempo, hermano Diego. Amén, pastor. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fiel es esta palabra. Si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Me llama la atención algunas cosas muy interesantes que el apóstol habla en este pasaje, en este texto, cuando le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme, me llama mucho la atención, conforme a mi evangelio. Es muy interesante cómo Dios agarra para sí, cómo Pablo agarra para sí el evangelio, la palabra. Es muy interesante, o sea, mi evangelio. Qué precioso sería que tuviésemos la bendición de poder decir, como decía el apóstol Pablo, mi evangelio, o sea, que la palabra que tenemos, que la palabra que oímos, que la palabra que leemos, se convierta en mía. Porque finalmente lo más importante que tenemos en este mundo no es dinero, no es ni siquiera la salud, porque la salud viene y va y dependemos de Dios, que Él nos mantenga fuertes para poder seguir adelante. Pero realmente lo que tenemos es el evangelio. Y si lo obtenemos como propio, pues somos más que millonarios. No sé si ustedes aquí lo creen, mis amados hermanos, pero lo más grande que tenemos es el evangelio. No sé si te pasa algo a ti, Rosana, ¿estás bien? No. Oh, perdón, es que disculpen, hermano, porque sí la miraba un poquito mal. Pero estoy hablando cosas que son muy, muy importantes, porque si nosotros no nos apropiamos del evangelio, no lo hacemos nuestro, entonces cualquier cosa va a hacer que lo perdamos o que lo dejemos ir de nuestras manos, porque ese es el problema. O sea, cuando alguien tiene una fortuna, cuando alguien tiene dinero, cuando alguien tiene algo de mucho valor, lo cuida, porque no quiere perder eso, porque de eso depende gran parte de su vida. Ese es su tesoro. Pero para nosotros que tenemos el evangelio, creo yo que nuestro tesoro es el evangelio. Y si yo tengo el evangelio, y mira cómo lo voy a decir, si yo tengo el evangelio, tengo la vida eterna. Y si tengo la vida eterna, la tengo porque tengo su palabra. Y tengo su palabra, y lo más grande de su palabra, lo más grandioso de su palabra, es que Dios manifiesta su fidelidad, porque Dios es fiel, pero Dios manifiesta su fidelidad a través de la palabra que es fiel. Porque la palabra fiel es la que se convierte en nuestra vida, en nuestra substancia, en nuestro camino, para poder mantenernos mientras estemos esperando que el Señor nos llame a su presencia. Por eso me llama la atención mi evangelio, hablando Pablo de sus sufrimientos. Qué maravilloso, qué glorioso, qué precioso es poder escuchar y leer las palabras de un verdadero apóstol, de un apóstol a la estatura de Pablo. Ahí tenemos la confianza que eso es realmente el apostolado, la manera que Pablo lo habla, y Pablo lo tuvo que defender, porque como era el abortivo, tenía que defender que tenía un llamado correcto, perfecto de parte de Dios, y ese llamado estaba establecido basado en la bendita palabra que él llega a decir
mi evangelio. Pero quiero que oigamos todos acá y los que están en todas partes, ¿cuál es el establecimiento de la fidelidad de la palabra? ¿Qué establece la palabra para nosotros? Que nos tiene que dar toda la seguridad a través de la fe para que podamos vivirla, no importa qué nos pase, aunque nos quedemos solos, no importa por dónde quizás el enemigo nos quiera tropezar o hacer o afectar, no importa lo que Dios a veces permita que venga a nuestras vidas, pero nos tiene que sostener que hay una palabra fiel. ¿Qué aspectos habla de la palabra fiel? Fíjese, primero, si morimos con Él, también viviremos con Él. Bueno, miremos dos aspectos. ¿De qué se trata la palabra y de qué se trata el evangelio? La palabra y el evangelio se trata del día de nuestra muerte, porque para eso somos creyentes, porque un día moriremos y tenemos que tener la certeza que así como moriremos, también resucitaremos. Ese es un punto interesante, muy grande, porque pues todos sabemos que lo más seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Pero tenemos la certeza de la palabra para que si morimos, también viviremos con Él. Pero aquí habla de dos aspectos de muerte, porque no podemos morir físicamente y tener la seguridad de que vamos a resucitar si no morimos primero a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que somos como personas. Por eso dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces esa es la primera muerte que tiene que ver con la negación de nosotros mismos, para que si logramos a través de la palabra fiel, porque tú no le puedes ser totalmente fiel a un hombre, porque el hombre falla, y tú sí le puedes totalmente ser fiel a Dios, pero serle totalmente fiel a Dios es ser fiel a la palabra, porque la palabra se constituye como fiel para nosotros, y si se constituye como fiel para nosotros, entonces nosotros podemos decir esta palabra es fiel. Y esa palabra fiel, la palabra fiel, bendita palabra fiel, nos manda a una negación. Ya no vivo yo. Lo que pasa en muchos momentos de la vida es que cuando tiene uno la actitud de morir y de saber que ya no vivo yo, algunos hombres arrogantes y altivos, y voy a usar una palabra que quizás oiga fea, pero con falta de gracia, o sea, desgraciados, creen que pueden humillar y ofender a alguien que se pone en la posición de ya no vivo yo. Y si se pone en la posición de ya no vivo yo, entonces muestra su debilidad. Y no entiende estas personas que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Y si venimos delante de los hombres con nuestras debilidades, entonces viene la fuerza de Dios contra aquellos que se burlan de los que tienen la fidelidad de la palabra y los que son fieles a la palabra. Porque este es un punto muy importante. Y quisiera que después ustedes me preguntaran o pudieran aportar algo. Pero ser fiel a la palabra es lo más grande que existe. Y por eso cuando uno dice yo soy fiel a la palabra, entonces dice como Pablo, repito, mi evangelio. Entonces dice, si morimos con Él, o sea, si morimos a nuestro yo, si morimos a nuestro ego, si morimos a nuestra altivez, si morimos a nuestro orgullo, si morimos a nuestra personalidad que nos hace sentir que somos algo, entonces también viviremos con Él. O sea que si no morimos a la manera de la palabra, y esa muerte a la manera de la palabra nos lleva a morir en algún momento físicamente hablando, pero para resurrección, entonces si no sucede eso, no viviremos con Él, porque fiel es esta palabra
Y si esta palabra fiel lo dice así, entonces va a suceder. Porque lo más fiel en este mundo que está entre nosotros es la palabra. Y esa palabra manifestada también a través de la guía bendita del Espíritu Santo. Bueno, esa es la primera cosa que la palabra hace, hacia donde nos quiere llevar la palabra y hacia donde yo los estoy invitando juntamente conmigo para que vayamos todos nosotros detrás de eso. Lo segundo es, mire qué interesante, si perseveramos, también reinaremos con él. Bueno, entonces, sabemos muy bien que vendrá el reino milenial, donde Cristo se va a sentar en el trono de David. Sabemos muy bien que habrá un reino eterno, donde la iglesia estará sentada en el trono con Cristo, porque venció como Cristo venció. Pero lo que nos piden a nosotros en este tiempo para poder reinar con Él, no sé si lo crees, es si perseveramos. ¿En qué? En la palabra. En el actuar conforme a la palabra. En el hacer las cosas conforme a lo escrito. Conforme a la revelación que nos iluminan cada día. Perseverar, 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 perseverar hasta el final. Aunque pequemos, porque si pecamos y perseveramos en la palabra, entonces decimos, Señor, yo pequé, pero reconozco mi pecado y abogado tengo con el Padre. El que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y vive la palabra, o sea, no hay nada en este mundo que nos pueda a nosotros evitar perseverar hasta el fin en esta palabra. Podrán venir un montón de tropiezos, un montón de batallas, un montón de luchas, podrán venir depresiones, podrán venir, porque lo que más viene son dardos del enemigo. A veces se mueven alrededor de nosotros espíritus inmundos, espíritus de maldad en las regiones celestes, como lo dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Y es una batalla muy terrible, hermano, que ataca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo físico, que nos ataca de manera material, para que nos decepcionemos y ya no querramos nosotros caminar en esta palabra. Porque te voy a decir en unas cosas de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que te da la palabra? A la que tenemos que perseverar. No creas que te da prosperidad, aunque puede hacerlo. No creas que te da salud, porque te enfermas. No creas que te libra de un accidente, porque te accidentas. No creas que te libra del coronavirus, aunque te enfermas y el Señor te sana. No te mueres porque esa enfermedad no es para nosotros. Pero lo que te da la palabra, que es más grande que todo eso, es la vida eterna. Es la resurrección. Y ahí está la grandeza de nuestro ser. De eso dependemos, porque eso somos. Aunque todo lo demás sucederá, pero muchos buscan el evangelio, muchos quieren vivir en el evangelio, quieren perseverar en una palabra porque quieren una esposa, porque se quieren casar, porque quieren alguien que los mantenga, porque quieren un mejor trabajo, porque quieren prosperar, porque, por ejemplo, cuando alguien se enferma en un estado terminal que le dijo el doctor, te vas a morir en 2 meses, ahí comienzan a buscar al pastor, a la iglesia, para que oren, para que Dios tenga misericordia, porque agarran la palabra para unos beneficios muy personales, muy materiales, muy humanos, que no tienen nada que ver con lo que en realidad la palabra hace, y es mostrarnos la vida eterna, asegurarnos la vida eterna, basado en cosas que tenemos que hacer, porque el regalo de la vida eterna y el regalo de ser coherederos de todas las cosas es demasiado grande, si es que lo creemos, y porque de eso se trata la palabra. Entonces, si perseveramos, también reinaremos con Él. Ahorita no somos nada.
somos algo, pero humanamente hablando, no miran lo que somos. Pero es tan tremendo lo que somos, solo con una cosita que quiero decirles de Romanos, cuando Pablo habla del mundo, dice que la creación gime como dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, un grupo de hermanos que somos la iglesia de Cristo, no es bailen con lo que está haciendo del calentamiento y salvar al planeta. Nadie puede salvar al planeta. Lo que está establecido, por lo que Pablo dice en Romanos, lo que está establecido es que lo que va a salvar al planeta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, entonces la tierra también se va a glorificar. O sea, la tierra no se puede glorificar sin que primero nos glorifiquemos nosotros. Y está esperando como con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que también la tierra sea redimida junto con nosotros. Ese es el poder maravilloso del evangelio. Ese es el poder que da la palabra. Ese es el poder de la palabra. No sé si lo crees. No sé si me están oyendo, mis amados hermanos, pero ese es el poder de la palabra. Que nosotros tenemos que creer, en donde tenemos que estar cimentados y en donde tenemos que perseverar. Ese es el evangelio. Por eso yo lo estoy hablando esta noche, porque me estoy apropiando, como Pablo, mi evangelio. Y lo voy a decir con respeto a Pablo, porque tengo la revelación de Pablo, o la que le dieron a Pablo, porque tengo la Biblia, y aquí está todo escrito. Entonces, es mi evangelio también. Pablo se atrevió a decirlo, mi evangelio, yo también creo, es mi evangelio. Puedes tú decir allá, detrás de la pantalla, es mi evangelio también, mi amado hermano, podría decirlo en amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, gracias mis hermanos por sus amenes. Bueno, tercer cosa. Fíjese pues. Óigame bien. Medítelo bien conmigo. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Qué es lo que negamos? ¿Qué es lo que podemos llegar un día a negar? Lo que hemos oído y hemos dicho amén y no lo estamos viviendo. Cuidado, hermano. Por ejemplo, si yo no perdono al que me ofende, niego la palabra. Si yo no sirvo, porque dice que mayor es el que sirve que el que es servido, niego la palabra. Si yo no doy, niego la palabra, porque mayor cosa es dar que recibir. Y todo lo demás que usted pueda entender de lo que la palabra es. Es más fácil negar la palabra que negar a Dios. Porque por lo menos de Dios tienes temor y te cuesta hablar en contra de Él porque sabes que Dios es Dios y que es grande. Pero sí puedes en algún momento de locura de tu vida, con tus hechos, con mis hechos, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de conducirme y negar la palabra. Sí puedo. Sí puedo caer en situaciones terribles en mi vida que van a hacer que la palabra yo la niegue. Y lo que no entendemos es que si nosotros negamos su palabra, Él también nos negará. Y qué triste va a ser o puede ser, qué desgracia sería que alguien haya trabajado y haya predicado toda su vida en el evangelio y cuando llegue a los cielos, bueno, si llega, no creo que llegue, pero va a llegar a algún lugar donde va a tener que presentarse delante del tribunal de Cristo y tenga que decirle, Cristo, ¿y tú quién eres? No te conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. Imagínense qué nivel, por negar la palabra, por negar la doctrina, por negar a lo que yo he dicho amén. Por eso, yo le voy a pedir algo a ustedes, así como yo lo hago con todos ustedes.
respéteme por una sencilla razón, porque yo contengo la palabra. Yo lo respeto a usted con todo mi corazón, con toda, voy a decir la palabra, con toda reverencia, porque ustedes son portadores de la palabra. Hay personas que se endemonian y se dan el lujo de maltratar, de humillar, porque uno se presenta como una persona humilde, porque vive la palabra. Lo que no saben es que se están yendo en contra de la palabra. Tú te puedes ir en contra de Dios y Dios te manda un rayo y te fulmina, pero Dios no va a hacer eso. Pero lo que Dios no permite es que te vayas en contra de su palabra. Eso nunca lo hagas. Porque la palabra, por eso, oiga bien lo que le voy a decir, mi amado hermano, y no estoy amenazando, perdón, pero a veces no me gusta usar el dedo, porque el dedo no me lo escondo, porque no estoy hablando para acusar, pero oiga bien. El único pecado que no es perdonable, ¿qué es? ¿Qué es, hermano José, allá en Lima? ¿Cuál es el único pecado que no se puede perdonar? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es irte en contra de la palabra en la cual el Espíritu nos va a llevar a toda la verdad. Él nos llevará a toda la verdad. Por eso, si tú cambias, hay por ejemplo, hermanos, si hemos estado en esta plática en estos días, hay hermanos que niegan que la mujer debe usar el velo para cubrir, para orar y profetizar. Dicen que eso es religioso, cuando eso es una instrucción de la palabra que le fue revelada a Pablo. ¿Y por qué cambiamos nuestra forma de pensar? Porque alguien viene con algo novedoso que nada tiene que ver con la palabra. Y comenzamos a criticar y comenzamos a hacer un montón de cosas, como blasfemando contra aquello que hemos creído que el Espíritu Santo presenta. Por eso, si le negamos, Él también nos negará. Por favor, mis amados hermanos, sometámonos, cumplamos, como decía el Señor cuando hablaba de la ley. Yo no voy a dejar de cumplir ni una coma, ni una tilde de la ley, porque el que sí cumplió toda la ley fue Cristo. Toda la ley de Moisés. Él es el único que la cumplió toditititita. Aunque Pablo se dio el lujo de decir que ante la ley él era irreprensible. Imagínate, mire qué nivel tenía Pablo. Pero la otra cosa que él cumplió totalmente todo es la palabra, porque él fue la palabra hecha carne. Y él no pecó, porque cumplió toda la palabra. Por eso le da la fuerza, la substancia, el poder a la palabra, a la cual tenemos, hermanos amados, que ser fieles. Tú no te escondas de los hombres, tú no te escondas ni siquiera de Dios, porque lo que realmente te vigila, lo que realmente te conoce, y donde están los ojos siempre cerca de ti para ver tus conductas y tus hechos, es la palabra. No tengas miedo a los hombres de esconderte tus pecados. No. Aunque estés escondiendo tus pecados, la palabra te está viendo. Y es la que juzga, es la que da vida o es la que mata. A mí me da hasta escalofrío decir esto. Pero está hablando aquí Pablo a Timoteo con un argumento poderosísimo. Fiel es esta palabra. Por eso es lo que me sostiene, hermano. Y hay de aquel que se vaya en contra de mí si yo estoy predicando y viviendo esta palabra. Como se va en contra de usted, cuidado. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles a la palabra,
tomamos una postura ante la palabra contraria a lo que la palabra es y lo que la palabra dice. Si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es la palabra, Él fue la palabra hecha carne y es la palabra que ahora tenemos. Él es el verbo, la palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra fue enviada al mundo. Por eso Él no puede ser infiel a la palabra, pero nosotros sí podemos ser infiel a la palabra. O sea, negar la palabra es ser infieles a la palabra. Es una cosa muy, pero muy tremenda. Por eso, mire, ya voy a ir terminando, no sé qué hora es, pero por eso mire cómo le habla después a Timoteo. Recuérdales esto, requiriéndoles, estoy leyendo el 14 de 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios, que no contiendan sobre palabras que para nada aprovecha, sino que lleva a una ruina a los que lo oyen. Por eso la palabra no es para contender, hermano. La palabra no es para discutirla. Si alguien no acepta lo que tú dices, no te pueden mandar a discutir a un púlpito la palabra. No puedes tú hacer eso. Tú no puedes llegar a ningún lugar a contender de algo que están haciendo, porque la palabra no es para eso. La palabra es para darla, para exponerla, para predicarla y para que aquellos lo reciban. Porque si nosotros discutimos con respecto a la palabra, lo que causamos es ruina a los oyentes. Por eso, que tu hablar sea sí, sea no, tú hablas la palabra, yo hablo la palabra a ustedes y la expongo en el YouTube, porque sé que hay gente que me oye, que está esperando una palabra que venga al YouTube, no sé quiénes son, hay como 300 suscriptores, no sé cuántos son realmente, pero sé que son fieles oyentes a una palabra que ellos necesitan, y por eso lo expongo. Pero cuando ellos comienzan conmigo a debatir, simple y sencillamente no les contesto o lo borro, porque lo que uno pone no es para que cause contienda, sino para que cause vida. Porque si contendemos y peleamos con respecto a la palabra, entonces causamos la ruina a los que nos oyen. Entonces le dice Pablo a Timoteo, con esa firmeza de la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ese es el mensaje a los predicadores. Y ese es el mensaje a los jóvenes que Dios va a preparar. Porque yo quiero decirles, mis amados hermanos, y yo le pido la ayuda a los ministros que ya están activos, a los hermanos que están con nosotros. Preparemos jóvenes. ¿Para qué? Para que sean obreros. Porque ¿quién es el obrero? Es el que ya está perfeccionado en lo que hace. Es el perito en lo que hace. Como por ejemplo, cuando alguien en México, en Guatemala, como mi hermano Jorge, que trabaja poniendo techos, él es un obrero porque él es perito, él es experto en lo que hace. Como el obrero de obra que levanta una casa desde abajo hacia arriba. Ese obrero es experto en lo que hace. Sabe bien las medidas, sabe bien cómo trazar el metro y hacer todas las cosas, el nivel y todas las cosas. Igual es el ministro que tiene la palabra, es un perito, es un arquitecto en lo que hace. Por eso es que un obrero, como le hablan aquí a Timoteo, debe de saber trabajar en la música, debe de saber trabajar con los jóvenes, debe saber trabajar con los niños, debe saber trabajar con las mujeres, debe saber trabajar con los hombres, debe de ser experto en todo. Yo considero que una persona que es llamada a cubrir, a trabajar, a cuidar una iglesia, debe por lo menos de cantar y tener oído y saber las notas, hermano. Porque la música es algo muy importante y así todas las cosas. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero. Hoy los hombres no quieren que les digan obreros. Y yo me río. Yo estaba en una reunión un día
haciendo una línea porque nos iban a dar un carnet. Y en el carnet pues decía pastor o decía obrero. Y entonces en la línea andaban discutiendo. Yo no quiero que me pongan obrero, quiero que me pongan pastor. Y yo me reía en su cara así con sarcasmo. ¿Y tú qué te crees? Le dije. ¿Qué es más importante, ser un obrero o ser un pastor? Lee la Biblia. Porque lo que la Biblia dice es pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque los obreros son los que ya están capacitados. Ancianos, hombres de renombre, delante de Dios en los cielos, escogidos para hacer una función en la tierra, que tienen en sus manos su palabra para poderla trazar bien. No se trata de saber predicar bonito, ni de ser, como yo enseñaba antes, ¿cómo se llama? Homilética. Yo tenía una universidad en el norte de California, porque como me creía teólogo, entonces tenía la universidad y les daba títulos, y entonces en uno de esas clases estaba la homilética bíblica, y entonces les daba clases de cómo predicar. Pero eso no se trata de eso, sino que se trace la palabra en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en los padres, en los ministros, en los músicos, en los que son servidores, en los que cocinan, en todo, trazar la palabra en cada persona, trazarla. Que traza bien la palabra de verdad. Luego dice, para ya ir terminando, vamos a leer de nuevo el 16, pero evita las palabras profanas y vanas palabrerías, porque eso conducirá más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcome como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Filito, que discutían, que no vivían la palabra, que se rebajaron como hombres. Y hasta los menciona Pablo, que son como una gangrena. Hermanos, hay hombres que pueden estar entre nosotros, que son como gangrena, hermano, que enferman al cuerpo con sus actitudes. Por eso que Dios nos libre, que Dios tenga el favor de librarnos de esos malos obreros, que puedan manifestarse para que en el buen desarrollo de la obra, la palabra fiel no se deje de predicar. Entonces dice en el 18, mire qué tremendo, quienes se extravían o se extraviaron con respecto a la verdad. En este caso, Himeneo y Filito decían que la resurrección ya había ocurrido y trastornaron. Perdón que me están llamando, pero ¿me vio? ¿Me mira, hermano? Sí, vea. Quienes se extraviaron respecto a la verdad. Sí, sí se mira, pastor, sí se mira. Amén. A pesar de todo, en el 19, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y aquí tengo que decir algo más. Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro o de plata, que son los que trazan bien la palabra, que son los que están en la palabra, sino también hay de madera y de barro. Además, hay unos para usos, para usos honrosos y otros para usos deshonrosos o para usos viles. Y entonces, lamentablemente, tengo que decirles que van a haber personas que se van a levantar entre nosotros en algún momento de la vida, ojalá que nunca pase, y que van a ser usados para usos viles, porque no son fieles con respecto a la palabra. Entonces eso va a suceder. Por eso
quise dejar esta predicación que tuve el sentir de hablar de ello hoy, porque creo que nos va a ayudar en este proceso que Dios nos está dando con respecto a la bendita palabra del Señor. Yo lo dejo ahí. Agradezco mucho que ustedes estén pendientes siempre de oír la palabra. Gracias por las oraciones, la oración de mi hermano Chalí, que ora para que Dios me dé la palabra, y espero que la palabra pues siga fluyendo y nos siga instruyendo y nos siga dirigiendo hacia la vida eterna, porque ese es nuestro único propósito. No hay otro propósito más que ese. Amén. Bendiciones a todos. Estamos despedidos. Amén y amén.